Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo y maestro Gustavo Solís y bienvenidos a esto que es Viajando entre líneas. Y el día de hoy tenemos el gusto, el privilegio y el honor de entrevistar a uno de los más grandes escritores de la literatura mexicana e influyentes. Él ha escrito novelas como Mezculán, La saga de Montón Río, El Club de la Salamanca y muchísimas otras obras más. Presentamos a Jaime Alfonso Sandoval. Bienvenido, Jaime. Hola Gustavo, un gustazo estar aquí en Viajando entre líneas en tu canal y un gusto platicar contigo. No, muchas gracias por aceptar esta invitación y, y el gusto y el honor de nosotros. Sin duda alguna, Mexiculán es una excelente novela que recomiendo leer a todas las personas que vayan a ver este video, porque la verdad, déjame decirte que tu prosa es increíble. Me atrapó, me envolvió y me sentía un personaje más de la novela. Pude sentir sus emociones, su desesperación, su confusión o sus momentos de esperanza que tenían los personajes. Y la verdad me hizo olvidarme de todo esto que está pasando, me hizo también del internet y de inclusive de mis aparatos tecnológicos, porque la verdad tiene un gran mensaje con muchos temas que están pasando en la actualidad y se los recomiendo a todos ustedes. Bueno, la novela empieza con nuestro personaje principal, Cuauhtémoc, que está en la escuela, de repente le hablan de las oficinas del director y allí va a cambiar su vida. El director le da un anuncio que lamentablemente va a cambiar su vida, que es el fallecimiento de sus papás. ¿En qué te inspiraste para escribir sobre la vida de Cuauhtémoc? Pues Cuauhtémoc yo lo que quería que fuera es un personaje que fuera un chico aparentemente normal, común y corriente. No sabemos al principio ni siquiera en qué época está sucediendo, como que no dices en qué ciudad está ocurriendo eso, no sabes muy bien. Entonces yo quería mostrar justo la vida de un chico aparentemente ordinario que le pasa algo extraordinario. Y el primer punto que le pasa, que cambia toda su vida, es esa noticia. Entonces es un chico que pues de pronto está, como la vida de todos puede cambiar en cualquier momento, en cualquier instante, si te enfermas o algún familiar se enferma o fallece, pues obviamente nuestra vida va a cambiar. Entonces yo quise que fuera ese detonante de que Temo pues tiene una vida aparentemente normal, su única preocupación es si le llega a la chava que le gusta, no se preocupa en gran cosa ni por el mundo, ni en el país en el que está viviendo, ni nada, él hace su vida normal. Pero esta noticia que lo llama el director para decirle que sus papás habían fallecido, además de una manera muy extraña, y de pronto ¡puf!, esto lo va a cambiar la vida y a partir de ahí ya empieza a vivir una vida extraordinaria. Pero es un chico normal que realmente se ve como empujado a una aventura que él no estaba buscando, o sea, él no quería ser esa persona, él solamente quería vivir una vida común y corriente e ir a la escuela y tener una novia y jugar fútbol, etcétera. Entonces yo lo que quise hacer fue eso, hacer con una pequeña nota, una noticia, empezar un trayecto extraordinario que es el de Temo. Este, Conforme vamos leyendo la novela, vemos que Cuauhtémoc pasa por diferentes circunstancias. De todas las circunstancias que pasó, ¿cuál fue la que más te impactó al momento de escribir? Pues yo hice obviamente algo de investigación y sobre todo porque Temo, bueno, tiene varios trabajos cuando se va a esta organización que es como entre pues un centro tutelar y un orfanato, que es donde van a llegar los huérfanos. Creo que se la pasa muy mal con los tíos, pero todavía se la pasa peor. Parece el pobrecito de Temo, cada vez está peor y peor. Y creo que el momento yo creo que más triste para él es cuando está en las cloacas, cuando está, que trabaja con otros niños, que ese es un trabajo real que sí existe, que son buzos, bueno, no lo hacen niños, lo hacen adultos, pero sí existe ese trabajo, son buzos del drenaje profundo. Y estos buzos del drenaje profundo, lo que se dedican es a entrar a donde está toda la parte más sucia y más horrible de el drenaje,
cuando se atoran ciertas partes, ciertas secciones, ellos tienen que bajar para desatorarlo. Es un trabajo real que a mí se me hace, la verdad, mis respetos a los hombres que se meten ahí, porque normalmente son heces fecales, son desperdicios. Todos los desperdicios de las ciudades, pues sí terminan en algún punto, en algún lugar, y hay gente que trabaja haciendo limpieza ahí en ellos. Y yo creo que ese es el punto. Además, él ya estaba muy mal, estaba muy triste, estaba terrible, pero afortunadamente tenía un amigo. Creo que eso es de alguna manera lo que lo salva siempre y lo va a ayudar, que es Frank. Pero yo creo que ese es un punto más fuerte en la vida del personaje. Cuauhtémoc estaba viviendo una vida que no era conforme a la realidad, porque al momento cuando se enfrenta con la realidad no quiso enfrentarla, es que se querían rebelar contra el gobierno de México. ¿Por qué crees que muchas de las personas, al igual que nuestro personaje principal, no se quieren enfrentar con la verdad? Porque temo, a él le da miedo como la violencia, ¿no? Porque es alguien que no la ha vivido realmente, él cree que está en el mundo mejor y demás. Y todos esos libertarios, de alguna manera, lo que ellos quieren es hacer, explotar el sistema actual de México Nuevo, pero no a través de elecciones, ¿no? O sea, es a través de la violencia como lo quieren explotar, tumbar, ¿no? Y tienen un plan ahí, que es un plan casi, casi terrorista. Entonces, obviamente, Temo le da muchísimo miedo hacer eso porque él no se ve como un asesino. Él dice, pero ¿qué es la única manera de tumbar una sociedad injusta? Siendo violento, siendo terrorista. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, obviamente, él se aterroriza. Además, se le da miedo cuando se da cuenta que estuvieron de alguna manera manipulándolo y estuvieron manipulando cosas que sucedían alrededor y que lo empujaron a un sufrimiento terrible porque querían hacer que llegara a algún lugar para luego usarlo como hacían con otros niños. Entonces también dijo, bueno, buenos tampoco son estos, ¿no? Porque dijo, se dio cuenta que también eran personas que no les importaba la vida de cada uno de ellos, porque lo que les interesaba era el movimiento. Ciertamente había una injusticia grande que tenía que ser reparada, eso es verdad, pero los medios son los que cuestionaba de alguna manera a Temo. Y entonces eso es lo que yo quise mostrar, que Temo pues le daba miedo no cuestionar nada y decir, entonces que me hago asesino y ya. Justo por eso él no quería al principio ni al final, obviamente, aventarse a eso y claro, va descubriendo que también hay otros caminos. Así es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. La historia que vivieron Cuauhtémoc, ¿tú crees que sigue vigente con el nuevo sistema de gobierno que tiene México? Yo creo que esto es, fíjate que aunque sucede en el futuro, o sea, sucede en el futuro de México, muy al futuro de México, yo tomé cosas del pasado más bien. O sea, ya han sucedido en México. Yo tomé muchas cosas que sucedían durante el porfiriato. Estamos hablando de hace 120 años, por ejemplo, más o menos 110 años. Y no es que sucedan, sino que ya sucedieron así. Entonces existía un sistema de raya que a muchos de los trabajadores del campo, de los peones, no se les pagaba con dinero, se les pagaba con producto. Y además sus deudas crecían, siempre le debían al patrón y además esas deudas pasaban a sus hijos o a sus nietos. Y entonces la familia era como una esclava en muchas haciendas. Todo este sistema ya sucede en México y estaba segmentado por una élite que eran las familias más ricas que tenían el dominio y la riqueza y el 90% de los mexicanos entonces vivían en la pobreza o extrema pobreza y un nivel de analfabetismo similar. Entonces, todo eso yo lo fui tomando, retomando de aquí y de allá, de algunas sociedades como Corea del Norte, por ejemplo, que tiene aislados a su población. Su población tiene nulo acceso al Internet de fuera, tiene solamente Internet. ¿Por qué? Porque no quieren que se entere de la realidad, manejan la realidad como les da. Entonces, pues obviamente ahí está el nazismo, están todos estos sistemas totalitarios, el fascismo, todo esto ya ha sucedido y que haya sucedido por desgracia no quiere decir que no vuelva a suceder. Entonces, creo que México, pues estamos, siempre este tipo de novelas que se llaman las distopías son alertas. Es para decir, aguas, aguas, si nos desviamos del camino, si nos vamos por una falsa
solución, puede que nos metamos en algún problema y que terminemos peor de lo que estamos actualmente. Entonces, bueno, simplemente para regresar a tu pregunta, no es algo que está pasando en México, que sí, lo que sí pasa en México, ciertamente hay muchísima injusticia y muchísima violencia. Entonces yo lo que pensé es tanta población en México que viven asolados por la violencia y por la injusticia. ¿Qué pasaría si alguien llega y dice, bueno, vamos a hacer un movimiento, vamos a segmentar el país? Que incluso ya ha habido gente que lo ha dicho, algunos políticos que se han atrevido a hacer eso, a decir eso, que México se debería segmentar en estados ricos y en estados pobres, pero no tienen el poder para hacerlo, obviamente. Pero imagínate que alguien sí lo tuviera y que alguien empezara a mover las masas y demás. Entonces, claro, siempre están esas preocupaciones. Afortunadamente todo sucede mientras en una ficción, pero eso no quiere decir que tengamos los riesgos de que llegue a suceder algo fuerte, sino desde ahora nos preparamos hacia el futuro. Así es, y como tú dices, los libros son para dejarnos una enseñanza, para advertirnos de algo, y tú crees que conforme la historia de la humanidad avanzando, vemos que ha evolucionado, pero si analizamos las circunstancias, estamos retrocediendo. ¿Tú crees que algún día algo o alguien haga despertar al pueblo para que en verdad haya un gobierno que vele por los beneficios del pueblo? Pues esa es siempre la gran esperanza que tenemos siempre. Obviamente nosotros, yo creo que todos los países siempre quieren estar mejor, ¿no? Nadie quiere estar peor. Pero lo que sí llega a suceder es que a veces los gobiernos también van para atrás y van acabando con garantías, van acabando con libertades, y hay países que incluso la libertad ha ido hacia atrás, por desgracia, no siempre. Entonces, cada país tiene como sus estados de desarrollo, de evolución o de involución. Y creo que siempre estamos buscando a alguien, ¿no? Que sea nuestra guía. Pero si no aparece esa guía, sea hombre, mujer, una heroína o lo que sea, creo que nuestra vida, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de las personas que vivimos aquí, pues tenemos que hacer lo mejor que podamos, que está en nuestras manos, en nuestra comunidad, en nuestra familia, como hermanos, como hijos, como padres, etcétera. Creo que mientras aparece o no, porque a lo mejor nos va a tocar a algunos, a otros no nos va a tocar, quién sabe, no sabemos si venga otra revolución en un futuro. México, lo que conocemos actualmente como México, ha tenido diferentes fronteras, no siempre ha tenido obviamente el mismo tamaño que tiene actualmente. México antes era más grande, vino una guerra con Estados Unidos, quedó más o menos de la mitad de lo que era, después se fueron perdiendo algunos territorios pequeños, se fueron haciendo ajustes. Eso no quiere decir que en algún momento los países queden para siempre en unas mismas fronteras. Los países se pueden dividir. En algunos países de Europa hay cosas separatistas que quieren dividir varios países, etcétera. Entonces, siento que estamos en continua evolución y pues siempre estamos buscando que en esa evolución sea para bien, y yo espero que México también sea esa evolución para bien. Y ya para terminar, conforme lo que platicamos, ¿qué mensaje le podrías dar a nuestra audiencia de manera de reflexión? Yo creo que este es un libro, fíjate que es muy curioso México cuando lo leen los lectores, porque muchos lectores dicen que es un libro muy triste porque sufre muchísimo el personaje Temo, y otros dicen que es un libro muy divertido, que tiene un humor muy negro, porque de pronto te estás riendo y dices, ay, ¿por qué me estoy riendo si pues, está sufriendo tanto el personaje? Porque tiene también un humor negro. Entonces yo quise, frente a todo, es que fuera un libro entretenido de leer, que fuera interesante, que te fuera como atrapando y que te dejara una reflexión. El futuro todavía no existe, pero en este momento lo estamos haciendo. Estamos dejando las semillitas de lo que va a ser el futuro. Eh, todo lo que hacemos en el tiempo presente, todas las cuestiones que votamos o no por una persona, que se quita una ley, que se pone otra ley, todo eso va a tener repercusiones hacia el futuro. Como por ahí leí una cosa que a mí me impresionó mucho, que decía que una manera como de determinar qué tipo de sociedad es un país, por ejemplo, es dime cómo trata a sus niños y a sus ancianos. Entonces, si protege a sus niños y a sus ancianos, puedes decir que es una sociedad buena, porque está protegiendo a la población más vulnerable.
a las mujeres también, obviamente a las mujeres que están vulneradas. Pero si es una sociedad que no protege a los niños, que los niños no tienen ni educación garantizada, que no tienen seguro médico, que los niños tienen que trabajar, que hay niños en una calle pidiendo o saltando para pedir una moneda, que los ancianos pueden ser abandonados también en la calle. Entonces me estás hablando de una sociedad que es cruel e indiferente. Entonces el libro no es de política, es un libro que tiene política, pero tiene muchas otras reflexiones. Habla también, por ejemplo, del turismo, el turismo como visto como producto, como que México lo único que hace en algunas partes de sus playas es como armar como un paquete, como con todas las cosas culturales que tiene para venta de extranjeros y depredando realmente a las poblaciones originarias que están ahí, expulsándolos para hacer hoteles, etcétera. También era una crítica también a todo eso. Entonces, el libro, lo que quiero es dejar todos estos temas ahí puestos en el papel, en una historia que puede ser a ratos muy triste, a ratos muy divertida, pero que cada lector o lectora se quede con una reflexión, ¿no? Que diga, ah, entonces que empiece a pensar qué estamos haciendo, dónde estamos y si esto llega a suceder. Y eso es lo que quiero dejar, reflexiones y que cada quien obviamente pues toma las decisiones que quiera. Así es, pues le damos las gracias a Jaime Alfonso Sandoval por haber aceptado esta invitación aquí en esta plataforma de YouTube, Instagram y Twitter. Tienes las puertas más que abiertas, te damos la bienvenida, esperamos que no sea la última entrevista y les recomiendo leer Mexiculán y todas las novelas de Jaime Alfonso Sandoval porque la verdad dejan una gran enseñanza. Bueno amigos, nos vemos a la próxima y muchas gracias, Jaime. Hasta luego, Gustavo. Fue un gustazo platicar contigo. Muchísimas gracias por leer autores nacionales y que no sea la última también. Hasta luego y un gran abrazo.